El polvo en el aire de Tabasco tiene un tacto particular, denso y caliente, pero el que se levantaba en las cercanías de la hacienda San Lázaro era distinto. Era un polvo fino, casi ceniza, que traía consigo no solo el olor dulzón y pesado de la melaza en fermentación, sino algo más agrio, algo que se adhería a la garganta como un grito sofocado. La historia que les traigo no es un mero cuento de aparecidos, es un registro oficial, tan frío como el hierro oxidado de las máquinas que yacen hoy en las ruinas. Ocurrió en 1907, el año en que la promesa del progreso, encarnada en el auge azucarero de la región, se pudrió desde sus cimientos. El protagonista es un nombre borrado de los archivos con una diligencia casi religiosa, el ingeniero Henri Moreau, un hombre de métodos germanos y apellido francés, contratado para optimizar la producción del ingenio. Moreau no era un capataz al uso, era un tecnócrata. Para él, los peones eran variables en una ecuación y las vidas meros costes operativos. Su obsesión era la nueva caldera principal, una mole de acero importada que prometía doblar la producción. Pero la caldera, o más bien su emplazamiento, se convirtió en el epicentro de la tragedia. El rumor comenzó con un silencio, lo más extraño en un ingenio azucarero, que es un organismo ruidoso de por sí. Las sirenas, el traqueteo de los vagones, el golpeteo de los mazos, todo se detuvo una noche de aguacero torrencial. Los trabajadores de los turnos siguientes encontraron la hacienda operativa, pero extrañamente vacía de su personal nocturno. Faltaban 53 hombres. 53 familias se quedaron sin padre, sin hijo, sin esposo. No hubo un motín, no hubo un incendio detectable. Simplemente se esfumaron. La versión oficial de la época, rápida y pulcra, habló de una huida masiva por disputas salariales, un evento común en el México prerevolucionario. Pero el detalle que rompe el velo es el que reportó el telegrafista de la estación más cercana antes de que su reporte fuera incautado. El ingeniero Moreau solicitó a medianoche 150 sacos de cemento y cal y ordenó la clausura inmediata de la sección de calderas, justificando una supuesta falla estructural imprevista. Imaginen el escenario: la oscuridad de la noche, la lluvia lavando el pecado de los muros de adobe y un hombre, Moreau, supervisando cómo se sellaba una sección vital de la fábrica. ¿Y si los 53 hombres no hubiesen huido? ¿Qué fuerza o qué locura pudo haber llevado a un hombre a tapiar, a enterrar en concreto fresco la evidencia de una desaparición? ¿Qué clase de horror tan inconfesable yacía detrás de ese muro que mereció ser sellado para siempre? Tabasco, a principios del siglo XX, era un laberinto verde, una tierra de ciénagas humeantes y promesas incumplidas. La región, aislada por el manto espeso de la selva y las crecidas del Usumacinta, era un caldo de cultivo para la superstición y el fatalismo. La cultura local, una mezcla profunda de tradiciones mayas y catolicismo impuesto, veía en los grandes ingenios azucareros no un signo de progreso, sino estructuras de metal devoradoras, templos del patrón que exigían sacrificios. La hacienda San Lázaro, enclavada entre pantanos y plantaciones de caña que se perdían en el horizonte brumoso, era el paradigma de este aislamiento. Sus caminos de acceso se volvían intransitables durante meses, convirtiéndola en un feudo autónomo y, para muchos, en un purgatorio en la tierra. El primer relato que desafió la versión oficial de huida masiva apareció meses después, impreso en un diminuto boletín parroquial de Cunduacán, antes de que el párroco fuese convenientemente reasignado. El texto, escrito con una caligrafía temblorosa que evocaba las crónicas de un jornal antiguo o la voz quebrada de un radio rural captada a duras penas, mencionaba el testimonio de un arriero. Este hombre, al pasar por San Lázaro, juró haber visto no obreros,
sino a Moreau en persona, con el rostro desencajado, arrojando puñados de sal gruesa y cal viva sobre el hormigón fresco de la pared recién levantada. Lo más perturbador fue la frase que el arriero alcanzó a escuchar, dicha por Moreau a uno de sus capataces leales, con un acento extranjero que sonaba a maldición: que el cemento contenga el murmullo de sus almas, que el hierro apague el último aliento. El relato oficial se mantuvo, pero el eco de lo que realmente se selló en San Lázaro comenzó a propagarse, bajo el sol implacable, como el primer signo de una fiebre fatal. El ingeniero Moreau vivía para el orden. Su pequeña oficina en San Lázaro, un islote de rigor dentro del caos tropical, estaba llena de planos y diagramas. Pero la obsesión no era el azúcar, sino la eficiencia térmica. Había descubierto una falla geológica menor bajo la cimentación de la antigua caldera, un punto donde el calor residual se filtraba, perdiendo valiosos grados de vapor. Para Moreau, esto era un insulto a la ingeniería. Su solución: una nueva cámara de combustión subterránea, un búnker de ladrillo y hormigón que serviría de base para la nueva y gigantesca caldera Krupp. La construcción de esta cámara fue un infierno. Se excavó un pozo profundo en la arcilla pantanosa. Moreau, impaciente y paranoico con el sabotaje de los obreros, supervisaba cada palada, cada ladrillo. Empezó a instaurar un régimen de terror silencioso. Los castigos ya no eran solo latigazos, eran horas extras forzadas dentro de los conductos, sin luz, con el vapor caliente silbando como una advertencia. Los peones lo apodaron el arquitecto del silencio, pues exigía trabajar sin hablar, sin gemir, para poder escuchar los ruidos internos de la tierra y la máquina. La noche del 14 de octubre, la obra estaba a punto de completarse. La nueva cámara, un espacio rectangular de unos 10 metros de lado, era un horno. Se produjo un incidente menor, un deslizamiento de tierra en el acceso principal, el único túnel de entrada y salida causado por el aguacero que se había desatado. 53 hombres estaban dentro, terminando de fraguar las paredes internas. Los testigos de fuera, apenas 2 capataces locales coaccionados, relataron la escena con terror. Moreau no dudó. Vio en el derrumbe no un accidente, sino una oportunidad para asegurar la estanqueidad absoluta de su cámara. En lugar de remover la tierra para liberar el túnel, extrajo de su caja de herramientas de campaña un plano improvisado y gritó, con una voz que el trueno apenas opacaba: «Sellad el acceso, la fisura debe ser contenida, la caldera requiere una base perfecta». La promesa de un sellado rápido era la promesa de una presión de vapor más alta. Para él, los 53 hombres se habían convertido en un inerte, pero necesario, material de contención. Mientras el hormigón fresco se mezclaba en la superficie, los gritos de dentro se convirtieron en un desesperado golpeteo rítmico. Moreau colocó su oreja en la tierra húmeda, escuchando. No había remordimiento, solo la fría satisfacción de un hombre que había eliminado una variable molesta en su ecuación de eficiencia. La pared de concreto se elevó centímetro a centímetro, absorbiendo los últimos sonidos como un paño oscuro. La nueva caldera Krupp fue encendida una semana después. San Lázaro, contra todo pronóstico, alcanzó picos de producción nunca antes vistos. La eficiencia de Moreau era innegable, pero la atmósfera de la hacienda se había vuelto irrespirable. No era el calor ni el vapor, era una opresión psíquica. El personal de reemplazo, traído de otras regiones para llenar el vacío, evitaba la sección de la caldera con un miedo visceral. El rumor, disfrazado de susurro, se esparció. El espíritu de la máquina estaba incompleto. El primero en ceder fue el fogonero principal, un hombre corpulento llamado Matías.
Su trabajo consistía en alimentar el fuego que rugía bajo la nueva estructura sellada. Una tarde, Matías se desplomó en el suelo, gritando no por el calor, sino por el frío. Aseguraba que el humo que salía de la chimenea no era solo negro, sino que a veces, en el contraluz del atardecer, tomaba una forma vaga, alargada, como la sombra de un cuerpo elevándose. Y lo peor era el sonido. Matías juraba que el rugido de la caldera, en ciertos picos de presión, se distorsionaba, transformándose en una sinfonía de toses secas y un golpeteo apagado, como si martillos invisibles estuvieran golpeando el metal desde dentro. Moreau, alertado por el capataz, despidió a Matías, tildándolo de neurasténico, pero los fenómenos persistieron. Los guardias nocturnos comenzaron a reportar una luz intermitente cerca de la base de la pared sellada, como si alguien, con una lámpara de aceite moribunda, estuviera buscando una salida. Las herramientas dejadas cerca de la zona aparecían a menudo esparcidas al día siguiente, o de manera más inquietante, apiladas en pequeños montículos frente al muro de concreto, como ofrendas mudas. El punto de inflexión ocurrió cuando la presión de la caldera, inexplicablemente, empezó a fluctuar de forma violenta. Los ingenieros de la capital, llamados para revisar el fallo estructural, no encontraron nada en los conductos visibles. Pero al acercar un estetoscopio industrial a la pared sellada, uno de ellos palideció. No era un fallo de metal, sino un pulso, un ritmo lento y desesperado que parecía venir del otro lado, desafiando la lógica de la acústica y la física. Era el latido de la desesperación contenida, ahora magnificada por la cámara de resonancia del hormigón. Moreau se refugió en su oficina, bebiendo coñac y estudiando sus planos, intentando encontrar la variable que había introducido el error. La variable humana que se negaba a ser un inerte. La fama de San Lázaro como el ingenio del mal agüero llegó a la capital de Tabasco. El gobernador, presionado por los accionistas europeos y la creciente inestabilidad social, envió al coronel Ezequiel Ramos, un inspector de obras públicas conocido por su frialdad y escepticismo, con la misión de desacreditar los rumores. El coronel Ramos no creía en fantasmas, sino en la mala gestión y la holgazanería. Ramos llegó a la hacienda en diciembre de ese mismo año. Su primer acto fue interrogar a Moreau. El ingeniero, con una calma glacial, le mostró los planos originales y le explicó la necesidad de sellar la cavidad para garantizar la estabilidad. Su relato era lógico y técnico, desprovisto de toda emoción, excepto por un ligero temblor en las manos cuando encendía un cigarrillo. Ramos le preguntó por los 53 hombres. Moreau respondió, citando el informe oficial, que habían huido. Pero el coronel Ramos era metódico. Inspeccionó el área sellada. El calor era sofocante, pero al acercarse a la pared de hormigón, notó algo extraño. La superficie, a pesar de estar expuesta al calor intenso de la caldera, estaba húmeda, casi sudando. Y el olor no era solo a melaza y carbón. Había un trasfondo metálico y salobre, algo que Ramos reconoció de sus años en el campo de batalla. El olor a descomposición contenido. Ramos ordenó traer una sonda de perforación. Moreau protestó airadamente, alegando que cualquier perforación comprometería la presión de la caldera y causaría una catástrofe económica. Ramos, ignorándolo, hizo un pequeño agujero de inspección en la base inferior del muro. Al retirar la broca, un gas espeso y nauseabundo se liberó, haciendo toser violentamente a los presentes. Luego, de la perforación no salió vapor, sino un líquido denso, color óxido, que goteó lentamente sobre el suelo de tierra. El coronel, usando un largo alambre, palpó el interior.
No había vacío, solo una resistencia blanda. Retiró el alambre, y lo que había en la punta confirmó su peor presentimiento. Un fragmento de tela burda, y algo que parecía ser un hueso pequeño. Ramos no necesitó más. Detuvo la inspección, selló el agujero él mismo y regresó a su despacho. Su informe, enviado por el telegrafista esa misma noche, era categórico. Presunta masacre por sellado en vida de personal. Evidencia biológica recuperada. Solicitud de orden de detención inmediata para el INSEE H. Moreau y excavación total del área de calderas. Pero el telegrama de respuesta nunca llegó. A la mañana siguiente, el coronel Ramos fue encontrado muerto en su habitación. La versión oficial, fiebre amarilla. El sobre con su informe, encontrado cuidadosamente colocado bajo su almohada, desapareció misteriosamente antes de que las autoridades competentes lo pudieran asegurar. El muro de concreto permaneció intacto. El gobernador, ahora con 2 muertes misteriosas en su haber y la presión de los accionistas al límite, optó por la solución más radical y menos investigativa: el cierre temporal de San Lázaro por mantenimiento urgente. Moreau, sin la protección de su caldera operativa, se volvió un fantasma en su propia hacienda. Se le veía vagar de noche con una linterna, caminando alrededor del muro de concreto como un centinela sin causa, susurrando en voz baja. Los pocos peones que se quedaron para el desmantelamiento parcial contaban que el ingeniero ya no emitía órdenes, sino que parecía recibir instrucciones de la pared. Lo más macabro era el ruido que se escuchaba en las noches de luna nueva. No eran golpes, ni toses, era un sonido húmedo y repetitivo, como si alguien estuviera lamiendo cemento o, peor aún, sorbiendo algo espeso. Los hombres decían que era el sonido de la última melaza, la que se había filtrado en el cemento y que ahora era el único sustento de las almas selladas. Una noche, el capataz de más edad, don Pascual, un hombre estoico que había trabajado en la hacienda desde su juventud, se armó de valor. Llevó un cincel y una pala hasta el muro. Quería hacer un simple agujero de desagüe, liberar el líquido oscuro que se había acumulado. Mientras picaba el hormigón, el sonido de su herramienta fue acompañado por un gemido agudo y sibilante que provenía del interior. No era el gemido de un hombre, era el lamento de la estructura, del metal y el concreto reaccionando. De repente, el ingeniero Moreau apareció de la oscuridad. No llevaba arma, pero su rostro era una máscara de furia primigenia. «¡No los liberes! ¡Es el equilibrio!», gritó, con una voz desgarrada, antes de abalanzarse sobre don Pascual con una fuerza inesperada. En el forcejeo, la linterna de don Pascual cayó. En el breve destello antes de romperse, el capataz vio el rostro de Moreau iluminado. Sus ojos no miraban a don Pascual, sino al muro, y estaban llenos de un terror servil. No era el asesino, era el carcelero coaccionado. Al día siguiente, Moreau fue encontrado a pocos metros de la pared. No había señales de violencia externa. Simplemente estaba muerto. Su cuerpo estaba extrañamente rígido, con las manos apretadas y la mirada fija en el muro de concreto. En su bolsillo encontraron un pequeño dibujo, un diagrama de la cámara de combustión, y en el centro, garabateada con un lápiz grueso, la cifra 53. Pero al lado, con una pulcritud técnica escalofriante, había una pequeña nota. La presión ha alcanzado su máximo. La contención es perfecta, pero el vapor ya no es solo agua. El destino de San Lázaro fue el olvido. Tras la muerte de Moreau, el ingenio fue declarado insalubre, la maquinaria fue desmantelada o robada, y la hacienda quedó a merced de la selva. El gran muro de concreto de la caldera, sin embargo, permaneció. Nadie en Tabasco se atrevió a tocarlo. Se convirtió en un mojón prohibido, una tumba sin nombre ni cruz. Las autoridades,
Con el informe del coronel Ramos, convenientemente desaparecido, y el principal sospechoso muerto, archivaron el caso de los 53 hombres bajo la categoría de desapariciones en masa por disturbios laborales e inestabilidad social. El pueblo de la hacienda se vació en cuestión de semanas. Los habitantes se fueron llevando consigo solo el miedo, dejando atrás muebles, enseres y, sobre todo, el rumor persistente. El rumor ya no hablaba de hombres, sino de la hacienda en sí. Decían que en ciertas épocas del año, cuando la humedad era máxima y la presión atmosférica caía, el sitio entero emitía un zumbido grave y profundo, como si un órgano gigante estuviera tocando una nota eterna. Los cazadores que se aventuraban en las ruinas juraban que, al pasar junto al muro, sentían un calor inusual y que si se pegaban a él, podían escuchar no gritos, sino una conversación continua, un murmullo denso de 53 voces hablando al mismo tiempo, sin poder entenderse, atrapadas en el mismo espacio y el mismo eterno instante de desesperación. Hoy, San Lázaro es solo una silueta negra devorada por la vegetación. El muro de concreto, agrietado y cubierto de musgo, se ha integrado al paisaje, pareciendo una formación geológica macabra. La verdad quedó sellada, contenida por la misma obsesión que la creó. La historia del ingeniero que selló a los trabajadores vivos es ahora el eco de las ruinas, un recordatorio de que algunas obras de ingeniería, en lugar de conectar, sellan destinos, transformando un sitio de progreso en un pueblo fantasma habitado por un perpetuo y silencioso alarido. El viento que barre los cañaverales hoy, a más de un siglo de distancia, no es solo aire caliente, es un vehículo para las memorias que la tierra se niega a enterrar. San Lázaro, borrado de los mapas y olvidado por el progreso, persiste como una cicatriz. Las raíces han abrazado los ladrillos y los muros han colapsado, pero el núcleo, el muro sellado, se mantiene firme, como una lápida monolítica dedicada a la eficiencia desalmada. El miedo se ha decantado, volviéndose melancolía. Y aunque los ingenieros vinieron y se fueron, y el oro del azúcar se agotó, el eco de lo sucedido sigue vibrando bajo la tierra. El destino de esos hombres, reducido a un fragmento de hueso y tela en un informe perdido, se ha integrado al folclore del río. La montaña aún guarda los nombres que el viento se niega a devolver, y en las noches más oscuras de Tabasco se dice que el Usumacinta, en su crecida, murmura sus 53 lamentos, llevándolos lentamente hacia el mar.